Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy viajamos a un lugar, envuelto en historia y también en mucho misterio. Hablamos de las ruinas de un edificio muy particular en la Sierra de la Alfágara, cerquita de Granada. El antiguo sanatorio antituberculoso de la Alfágara, aunque seguro que suena más como el Hospital de Berta, ¿verdad? Justo, el Hospital de Berta. Un nombre que ya evoca muchas cosas. Pues sí. Tenemos aquí varias fuentes que nos cuentan su historia. Cómo nació, su vida útil, por qué se abandonó y, claro, toda esa leyenda que lo rodea. La idea hoy es intentar entender qué hay de real, qué de leyenda y cómo se mezcla todo eso. La filantropía, la medicina de la época y esos relatos paranormales que no paran de contarse. Exacto, porque partimos de algo muy concreto, ¿no? Un proyecto sanitario muy avanzado, impulsado por una mujer pues excepcional a principios del siglo XX, un sanatorio moderno que, las vueltas que da la vida, acabó siendo uno de los grandes focos de la leyenda paranormal en Andalucía. Tiene muchas capas esta historia, la social, la médica, la humana y la inexplicable, claro. Justo eso. Así que prepárense para un viaje que va desde la esperanza, la ciencia, el aire puro de la sierra, hasta el silencio, las ruinas y esos ecos que, según dicen, pues todavía andan por allí. Venga, vamos a empezar por el principio, por la fundadora. Todo esto arranca con Berta Wilhelmi de Dávila, una figura muy destacada en la Granada de principios del siglo XX. Sí, de origen alemán, aunque vino a Granada muy joven. Se casó bien con un abogado y empresario importante y se movía en la alta burguesía. Pero las fuentes dicen que era mucho más. Una mujer culta, con inquietudes, filántropa, e incluso la consideran feminista para su época, ¿no? Metida en temas de educación, de ayuda social. Totalmente. Y una de sus grandes batallas fue contra la tuberculosis, la peste blanca, que hacía estragos sobre todo entre la gente con menos recursos. Así que, muy consciente de eso y siguiendo las ideas higienistas de la época, ya sabes, aire puro, sol, aislamiento, pues decide invertir parte de su fortuna en construir un sanatorio moderno. Y elige la Sierra de la Alfaguara, un sitio ideal. O sea que no era solo caridad, era una visión sanitaria muy clara. Eso es, una visión de salud pública muy avanzada. Y se inaugura el 31 de mayo de 1923. Y ojo que las descripciones son sorprendentes para estar en plena sierra en los años 20. No era una casita de curas, Era un edificio sólido, 2 plantas y con una tecnología increíble. Calefacción central, agua corriente en las habitaciones, luz eléctrica propia, quirófano, rayos X, laboratorios. Sí, hasta un solarium acristalado arriba para las terapias de sol. Era lo más moderno en tratamiento antituberculoso. Empezó con 24 camas, 12 para hombres, 12 para mujeres, todo muy organizado. Un modelo a seguir, vamos. Desde luego. Y hay un detalle que le añade una capa muy personal, muy emotiva a todo esto. Ah, sí. El pabellón para los niños, ¿verdad? Ese mismo. En 1926, solo 3 años después, se construye un pabellón anexo, más pequeño, para niños enfermos de tuberculosis. Y Berta Wilhelmi quiso que llevara el nombre de su hijo, Luis Dávila Wilhelmi, que había muerto siendo niño. Imagínate. Uf, qué duro. Claro, un lugar para curar niños, dedicado a la memoria de un hijo perdido. Ese pabellón tenía que tener una carga emocional tremenda desde el principio. Dolor, pero también esperanza, cuidado. Sin duda. Y para llevar todo esto puso a una amiga suya, ¿no? También alemana. Sí, a Helene Wickmann Alterhoff, una figura importante, como veremos. Bueno, pues tenemos el sanatorio funcionando, un referente en la sierra. ¿Hasta cuándo duró esta normalidad? Pues funcionó bien, recibiendo enfermos sobre todo de Granada, durante algo más de 10 años. Pero claro, llega en 1936 la Guerra Civil y cambia todo. Claro, la ubicación era clave. Exacto. Aislado, pero dominando Granada desde la sierra. Y con esas instalaciones, luz, agua, comunicaciones. Era un caramelo para los militares. Lo ocuparon las tropas nacionales y lo usaron como cuartel, como puesto de mando. De lugar de curación a enclave militar. Vaya giro. Un giro radical, sí. Y después de la guerra, intentaron reabrirlo. Ahí empieza el declive. No está muy clara la fecha exacta del cierre definitivo como hospital. Hubo intentos, seguro, pero la posguerra fue muy dura. Faltaba dinero, quizás había daños y, sobre todo, llegaron los antibióticos. La forma de tratar la tuberculosis cambió por completo
Y estos sanatorios aislados perdieron un poco su sentido original. Así que poco a poco se fue abandonando. Sí, en los años 40, los 50, el abandono fue progresivo. Las puertas se quedan abiertas, la naturaleza empieza a entrar. ¿Y ahí? Ahí es donde la historia real empieza a mezclarse con otra cosa, ¿no? Justo ahí, en ese silencio, en ese abandono, empiezan a surgir las primeras historias. Primero entre la gente de los pueblos cercanos, Alfacar, Biznar, y sobre todo pastores, montañeros. Gente que pasaba por allí y veía cosas raras. Eso es. Hablaban de luces en las ventanas por la noche, cuando no había luz allí, ruidos, pasos en la grava cuando no había nadie. Algunos decían oír como lamentos, susurros. Y de esos susurros nace la gran leyenda, la figura de Blanco. La Dama Blanca, ¿sí? Los testimonios más claros empiezan a situarse en los años 50, 60. Campistas, excursionistas, muchos coincidían. Una figura de mujer, alta, con ropa larga y blanca, moviéndose por las ventanas de arriba o por fuera. ¿Y quién decían que era? ¿Berta? Había teorías. Algunos pensaban que era el espíritu de Berta Wilhelmi, que penaba por ver su obra en ruinas. Otros, por lo de Blanco, decían que era una enfermera. Fuera quien fuera, se convirtió en el fantasma oficial del sitio, ¿no? Totalmente. Y en la advertencia típica en Granada. Ni se te ocurra ir de noche al sanatorio, que se aparece la de Blanco. Daba miedo, pero también picaba la curiosidad, claro. Y no solo era la Dama Blanca, se contaban más cosas, ¿verdad? Portazos, ruidos. Sí, la lista de fenómenos es larga. Portazos muy fuertes, inexplicables. Sonidos como de arrastrar algo metálico por los pasillos, piedras o trozos de yeso que caían solos, y lo de las voces, murmullos, como rezos, o conversaciones muy bajas en mitad de la noche. Imagínate el susto. Hay un par de anécdotas que echaron más leña al fuego, ¿no? Lo de una foto. Ah, sí, la famosa foto de los 70. Unos senderistas hicieron fotos al edificio por fuera, y al revelarlas, en una ventana oscura de arriba, pues apareció una cara, un rostro pálido, borroso, que juraban que no estaba allí cuando hicieron la foto. Esa imagen circuló mucho, fuera real o no. Y la del montañero perdido. Esa también es muy conocida. Sí, sí. Un hombre perdido en la sierra, con niebla, de noche, se refugió en las ruinas, muerto de miedo, y cuenta que vio a un cura vestido de negro que le dijo: «Tranquilo, hijo, que sí vas a salir de aquí». Y al amanecer encontró el camino. Siempre dijo que esa aparición le salvó. Vaya tela. Con estas historias era normal que acabara atrayendo a los cazafantasmas, ¿no? Claro, a partir de los 80, pero sobre todo en los 90, con el boom del misterio en España, el sanatorio se convierte en objetivo. Grupos de investigación que iban ya con grabadoras, cámaras, buscando pruebas. Y ahí es cuando llegan las psicofonías. Explico un momento qué son, por si alguien no lo sabe. Claro, psicofonías, o EVP en inglés, son supuestas voces de origen desconocido que quedan grabadas en aparatos de audio, pero que no se oyen en el momento de grabar. Voces en el silencio, digamos. Vale. Y en la Alfaguara hay una que se hizo famosísima. Sin duda. La que lo lanzó todo. Un grupo de Granada estaba grabando en silencio y uno preguntó al aire: ¿quién eres? Y al escuchar la cinta, después de la pregunta, se oye una voz, parece de mujer, muy débil, que dice una palabra: Berta. Berta, el nombre de la fundadora. Eso ya es impactante. Pero había algo más en cómo sonaban, ¿no? Sí, y eso es lo que le dio más intriga. La voz que dice Berta parece pronunciar la R como arrastrada, con dificultad. Se especuló mucho. Acento extranjero, como el de Berta Wilhelmi, un defecto del habla. Ese detalle hizo que muchos la consideraran una prueba muy fuerte. ¿Y hubo más grabaciones así? Muchísimas. Las fuentes hablan de otras psicofonías con mensajes más directos, como advertencias: no entres dentro, fuera de aquí, no me molestes, vete. Frases cortas pero con una intención clara, que dejaban a los investigadores helados. Además de las voces, ¿captaron algo más? Imágenes. También se habla de fotos anómalas. Imágenes donde aparecen figuras que los que hicieron la foto dicen que no estaban allí. Una silueta de enfermera antigua, la cara de un niño en una ventana del pabellón infantil, hasta sombras como de perros negros. Siempre está el debate, claro, paraidolias, fallos técnicos, pero es curioso que los temas coinciden con las leyendas. Y en medio de todo esto aparece un testigo. Clave.
alguien que conecta la historia real con todo esto. Agustín Marañés. Exacto. El testimonio de Agustín Marañés es fundamental para entender la leyenda. Él no era un investigador, había sido paciente allí, de joven, cuando funcionaba. Y décadas después, ya mayor, acompañó a algunos investigadores a las ruinas. Y lo que contó pone los pelos de punta. Pues sí. Según cuentan, Marañés escuchaba las descripciones de las apariciones, oía las psicofonías y decía reconocer a gente real que conoció allí. Y lo más fuerte, identificó a la Dama Blanca. Dijo que no era Berta, sino Helene Wickmann, la directora alemana, que la reconoció por cómo se movía, por su porte. Ella le había cuidado a él. Identificar a la directora décadas después por descripciones de fantasmas. Vaya, eso sí que es un giro. ¿Y reconoció a alguien más? Parece que sí. También reconoció la descripción del cura de negro. Dijo que sí, que había un capellán en el sanatorio y que la descripción encajaba. Claro, el testimonio de Marañés cambia la perspectiva. Ya no son fantasmas sin nombre. Son ecos de gente que estuvo allí. Justo. Les pone cara o al menos un papel. Y además de ver y oír cosas, la gente también contaba sensaciones físicas, ¿no? Frío intenso. Sí, bajadas de temperatura muy localizadas, incluso en verano. Sentir que te rozan o te empujan. Y una sensación como de tristeza o agobio muy fuerte en la zona del pabellón infantil. Algunos decían oír llantos de niños allí. Con todo esto, la leyenda, las psicofonías como la de Berta, las fotos, Marañés, era inevitable que saltara a los medios. Y saltó a lo grande. Vaya, sí saltó. Años 90, principios de 2000, programas de radio como Milenio 3, reportajes en la tele. Lo pusieron como uno de los sitios más paranormales de España. Ahí es cuando se populariza del todo lo de Hospital de Berta. Los titulares serían tremendos. La voz de Berta aún suena. Fantasmas en el sanatorio. Eso atrajo a muchísima gente, ¿no? Una barbaridad. Curiosos, buscadores de emociones, más investigadores. Se convirtió en un destino de turismo oscuro, de ir a sitios macabros. Eso mantuvo viva la historia, pero también trajo vandalismo, pintadas, gente llevándose cascotes. Y reabrió el debate, conservarlo como patrimonio o dejarlo caer. Es curiosa esa doble vida del lugar. Mucho. Es un ejemplo perfecto. Por un lado, es historia pura. Berta Wilhelmi, la medicina, la tuberculosis. Tiene valor patrimonial. Pero por otro lado, y quizás con más fuerza para la gente, es un ícono del misterio. Fíjate que hasta en 2021, cuando la Junta hizo obras para que no se cayera del todo, la prensa recordaba las dos cosas, la historia y la leyenda negra. Son inseparables ya. ¿Y hoy? Las ruinas siguen allí, en la Alfaguara. Sigue yendo gente. Siguen pasando cosas. Pues sí, las ruinas ahí siguen, aunque muy mal, es peligroso entrar, y sigue siendo un imán para excursionistas y aficionados al misterio. Y lo más curioso es que los testimonios no paran. Sigue hablándose de susurros, de sombras fugaces, y sí, de vez en cuando algún grupo asegura grabar psicofonías, incluso alguna que repite el patrón de Berta con esa R peculiar. Es increíble cómo se mantiene viva la leyenda, ¿eh? Se retroalimenta. El sanatorio de la Alfaguara ya es un mito moderno, parte del imaginario colectivo de Granada y de España. Es un sitio donde la historia real, la de Berta, Helene, los enfermos, la guerra y la leyenda paranormal, la Dama Blanca, las voces, el cura, están tan mezcladas que ya no se pueden separar. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto la vida completa de este edificio. Nació como un hospital modélico lleno de esperanza gracias a Berta Wilhelmi. Luego, la guerra lo transformó. Después, el abandono silencioso. Y finalmente se convirtió en este escenario legendario de fantasmas e investigaciones que lleva décadas fascinando y asustando. Exacto. Lo que queda es un lugar en ruinas, pero cargado de significado, donde la historia que podemos tocar, la memoria de gente real como Berta o Helen, el sufrimiento y la esperanza de los pacientes, parece que sigue ahí, resonando junto a todos esos testimonios de fenómenos extraños. Testimonios que además son muy persistentes en el tiempo y coherentes entre sí. Y con casos como el de Marañés, que parecen conectar directamente esas presencias con la gente que vivió allí. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Más allá de si creemos o no en cada fantasma. Es un ejemplo brutal de cómo la historia, la memoria, el miedo, y quizá algo más, ¿no?, se pegan a un sitio y crean una leyenda que no muere. Y eso nos lleva a una última reflexión, que quizá es lo más interesante.
¿Tienen memoria los lugares? ¿Pueden los sitios donde hubo emociones muy fuertes, esperanza, dolor, miedo, cuidado, abandono, guardar de alguna forma una huella, un eco de esas vidas, incluso cuando ya no queda casi nada en pie? Una pregunta sobre cómo la memoria, la emoción y el espacio se relacionan. Exacto. Cómo las historias, vividas o contadas 1000 veces, pueden llegar a impregnar un lugar hasta formar parte de él. Algo sobre lo que, la verdad, merece la pena darle una vuelta. En las entrañas de la Sierra de la Alfaguara, muy cerca del municipio granadino de Alfacar, se alzan aún las ruinas de un edificio que combina historia, filantropía y misterio en dosis a partes iguales. El Sanatorio de la Alfaguara, conocido también como el Hospital de Berta. Sus muros, hoy desgastados por el paso del tiempo, son testigos mudos de una historia que comenzó con un gesto altruista y terminó convertida en uno de los grandes focos de leyenda y terror de toda Andalucía. La historia de este sanatorio no se entiende sin la figura de Berta Wilhelmi de Dávila, una mujer de origen alemán que llegó a Granada siendo niña y que se convirtió con el paso de los años en una de las personalidades más influyentes de la alta burguesía granadina de finales del siglo XIX y principios del XX. Filántropa, feminista y adelantada a su tiempo, Berta dedicó buena parte de su vida a mejorar las condiciones de quienes sufrían enfermedades y pobreza. Consciente del azote de la tuberculosis en aquellos años, decidió financiar y promover la creación de un sanatorio en plena sierra, un lugar alejado de la ciudad donde los enfermos pudieran encontrar aire puro y tratamientos modernos. El 31 de mayo de 1923 se inauguró oficialmente el Sanatorio y Dispensario Antituberculoso de la Alfaguara. El complejo contaba con 2 plantas y una capacidad inicial de 24 camas, 12 para hombres y 12 para mujeres. En su interior se habían instalado adelantos que, en su época, resultaban casi lujosos: calefacción, agua corriente, electricidad y estancias diferenciadas para cirugía, otorrinolaringología, cocina, lavandería y baños. Incluso disponía de un solarium, siguiendo las recomendaciones médicas de la época que apostaban por el aire limpio y la exposición al sol como parte del tratamiento. Solo 3 años después, en 1926, se añadió un pabellón infantil que llevó el nombre de Luis Dávila Wilhelmi, el hijo de Berta, fallecido siendo niño. El pabellón estaba destinado a tratar a los más pequeños afectados por la enfermedad, y fue concebido como un homenaje a la memoria del hijo perdido. De este modo, el sanatorio no solo era un centro médico, era también una obra cargada de simbolismo personal, impregnada del dolor y la esperanza de su fundadora. La dirección del sanatorio recayó en manos de Helen Bickman Alteroff, amiga personal de Berta, quien se encargó de mantenerlo en funcionamiento hasta la Guerra Civil. Durante ese tiempo, el complejo funcionó con normalidad, recibiendo enfermos de distintas zonas de Granada. Sin embargo, con el estallido del conflicto, su historia tomó un giro inesperado. Por su ubicación estratégica y porque contaba con electricidad y comunicaciones, el sanatorio fue ocupado y utilizado como puesto de mando militar. Allí, en medio de la sierra, se impartían órdenes, se organizaban batallas y se atendía a soldados heridos. Tras el final de la guerra, el edificio entró en una lenta decadencia. Su función sanitaria se fue perdiendo poco a poco hasta quedar abandonado. El paso del tiempo convirtió al sanatorio de la Alfaguara en un cascarón vacío. Lo que una vez fue un símbolo de modernidad y solidaridad se transformó en ruinas cubiertas de vegetación, un escenario perfecto para alimentar la imaginación. Campistas, montañeros y curiosos que recorrían la sierra empezaron a fijarse en aquella construcción extraña, solitaria y deshabitada. Y pronto comenzaron a circular historias que hablaban de presencias inexplicables, sombras que se movían entre los muros derruidos y voces que parecían surgir del eco de los pasillos vacíos. El relato más persistente fue el de una figura vestida de blanco que muchos excursionistas aseguraban haber visto deambular por las estancias abandonadas. Para algunos, se trataba del espíritu de Berta Wilhelmi, la mujer que lo había fundado. Para otros, era la visión de una enfermera que había cuidado a los pacientes en sus últimos días. En cualquier caso, esa presencia blanca se convirtió en protagonista de las historias que circulaban en Granada.
Pero los testimonios no se quedaron en simples rumores. Con el tiempo, investigadores del misterio se interesaron por el sanatorio y comenzaron a realizar allí grabaciones y experimentos. Fue entonces cuando surgieron las primeras psicofonías, registros de voces imposibles que parecían responder a preguntas concretas. Uno de los más conocidos estremeció incluso a los más escépticos. Al preguntar por la identidad de la presencia que se manifestaba, una voz respondió claramente: Berta. Lo curioso es que la grabación revelaba que la voz no era capaz de pronunciar correctamente la R, como si se tratara de alguien con acento extranjero o un defecto fonético. Otros registros son aún más inquietantes. Frases como "no entres dentro", "no me molestes más" o "vete" han sido recogidas en diferentes sesiones de investigación. Para quienes las han escuchado, no hay duda de que el sanatorio está habitado por presencias invisibles. Con estas historias, el lugar fue adquiriendo una nueva vida, aunque ya no como centro sanitario, sino como enclave de misterio. Los excursionistas comenzaron a acudir a él no solo por la belleza de la sierra, sino también por la curiosidad de comprobar si las leyendas eran ciertas. Y en más de una ocasión, las cámaras captaron siluetas borrosas en las ventanas o figuras imposibles de explicar en medio de las ruinas. El sanatorio de la Alfaguara había pasado de ser un símbolo del altruismo de una mujer adelantada a su tiempo a convertirse en un escenario cargado de misterio y apariciones. Un lugar donde la historia oficial y los testimonios paranormales se mezclan hasta ser inseparables, y donde cada piedra parece guardar el eco de un pasado que se niega a desaparecer. Tras el final de la Guerra Civil, el sanatorio de la Alfaguara quedó marcado por un destino incierto. Aquel edificio que había nacido de la filantropía y el esfuerzo de doña Berta Wilhelmi comenzó a desmoronarse, tanto en su función médica como en su estructura física. Poco a poco, las instalaciones dejaron de acoger enfermos, los pasillos quedaron vacíos y las salas que una vez albergaron pacientes y médicos fueron entregadas al silencio de la sierra. El abandono fue progresivo, casi silencioso. Nadie puede señalar con exactitud en qué momento dejó de funcionar como hospital. Algunos apuntan a la década de los 40, otros aseguran que todavía se utilizó puntualmente en los años siguientes, pero lo cierto es que, en el recuerdo de los vecinos, el sanatorio pasó a convertirse en una sombra de lo que fue. La vegetación de la Sierra de la Alfaguara avanzó sobre sus muros, cubriendo con musgo y ramas las paredes que habían conocido electricidad, calefacción y agua corriente cuando la mayoría de las casas del entorno carecían de esos lujos. El deterioro físico del edificio fue acompañado por el nacimiento de historias inquietantes. Los habitantes de Alfacar, Huétor Santillán y los pueblos cercanos empezaron a transmitir relatos sobre lo que ocurría en aquellas ruinas. Montañeros que atravesaban la sierra de noche contaban haber visto luces encendiéndose en las salas vacías. Otros afirmaban escuchar pasos en la grava del camino de acceso, como si alguien vigilara su llegada. Y no faltaban los que hablaban de lamentos que parecían surgir de los pisos superiores. Entre los testimonios más antiguos recogidos figura el de campistas que, en la década de los 50, se instalaron en las inmediaciones y aseguraron haber visto una figura vestida de blanco cruzando lentamente de un extremo a otro de las ventanas del piso superior. La visión fue tan nítida que algunos salieron corriendo convencidos de que aún quedaban enfermeras o internos viviendo en el lugar. Cuando se atrevieron a regresar de día, lo único que encontraron fueron salas destrozadas y polvo acumulado, sin rastro humano alguno. Ese mismo relato, repetido a lo largo de las décadas, se convirtió en una constante. Excursionistas, senderistas y curiosos afirmaban una y otra vez que habían visto aparecer aquella figura blanca. Unos la describían como una mujer adulta con ropajes antiguos, tal vez una enfermera de principios de siglo. Otros hablaban de una silueta más difusa, flotante, sin rasgos claros, que desaparecía al girar la vista. Con el tiempo, la tradición oral terminó identificándola con Berta Wilhelmi, como si la fundadora siguiera recorriendo los pasillos de su obra inacabada, velando todavía por los enfermos que una vez allí fueron tratados.
No tardaron en unirse a la leyenda los rumores sobre ruidos extraños. Grupos de jóvenes que se adentraban en el sanatorio por la noche aseguraban escuchar portazos repentinos, arrastres metálicos y objetos moviéndose en salas donde no había viento ni corrientes de aire. Más inquietante aún eran los testimonios de quienes oían rezos. No frases completas, sino murmullos que parecían entonados por varias voces a la vez, como si una misa clandestina estuviera teniendo lugar en las profundidades del edificio. El eco de estas historias llegó hasta Granada capital. Para muchos granadinos, el hospital de Berta se convirtió en sinónimo de lugar prohibido, un sitio donde el miedo se mezclaba con la curiosidad. Era común escuchar a padres advirtiendo a sus hijos: no vayáis de noche al sanatorio, porque allí se aparece la mujer de blanco. La leyenda se transmitía de generación en generación, aumentando su magnetismo. Uno de los episodios más comentados entre montañeros ocurrió en la década de los 70, cuando un grupo de senderistas afirmó haber tomado una fotografía del cortijo, y al revelarla, descubrieron en una de las ventanas la silueta de una mujer. Los excursionistas juraban que en el momento de la foto el edificio estaba completamente vacío, pero la imagen mostraba un rostro pálido mirando hacia la cámara desde las alturas. Aunque nunca se pudo confirmar la autenticidad de aquella fotografía, la historia alimentó la leyenda y atrajo a más curiosos. La figura de blanco no fue la única aparición reportada. Otros aseguraban haber visto sombras oscuras cruzando de un extremo a otro de los pasillos. Uno de los relatos más inquietantes lo dio un montañero solitario que, tras perderse en la sierra, buscó refugio en las ruinas del sanatorio. En medio de la noche, juró ver a un sacerdote vestido de negro que le susurró al oído: «Tranquilo, que si vas a salir». El hombre consiguió encontrar el camino de regreso a Alfacar al amanecer, y desde entonces sostuvo que aquel encuentro le salvó la vida. Estos primeros testimonios asentaron la reputación del sanatorio de la Alfaguara como un lugar maldito. Cada historia reforzaba a la anterior, y la mezcla de elementos históricos, la guerra civil, el abandono, la memoria de Berta, con relatos de apariciones y voces fue creando un tejido de misterio difícil de desmontar. Para los vecinos, no cabía duda, allí pasaban cosas. Lo más desconcertante es que, a medida que más personas visitaban el lugar, más coincidencias aparecían. El fantasma de la mujer blanca, las voces confusas, los pasos en la oscuridad, todo formaba un patrón repetitivo que resultaba difícil de explicar como simples casualidades. Aquellos que se acercaban predispuestos a no creer nada, en ocasiones salían del sanatorio con la certeza de que habían experimentado algo inexplicable. Así, el abandono del edificio, lejos de borrar su memoria, lo convirtió en un imán de historias sobrenaturales. Lo que comenzó como un proyecto altruista de salud pública se transformó, con el paso de las décadas, en uno de los escenarios más famosos de la Granada misteriosa. Con el paso de los años, el sanatorio de la Alfaguara dejó de ser únicamente una ruina visitada por campistas y senderistas curiosos. A partir de los años 80 y 90, comenzó a atraer a un nuevo tipo de visitante, los investigadores de lo paranormal. Aquellos que acudían con grabadoras, cámaras fotográficas y una férrea convicción de que entre las paredes del antiguo hospital podía encontrarse algo más que silencio. Uno de los primeros grupos en realizar experimentos de campo en el sanatorio relató un episodio que pronto se convertiría en uno de los testimonios más famosos asociados al lugar. Durante una sesión de grabación en la que se lanzaban preguntas al aire en espera de una respuesta invisible, los investigadores preguntaron: ¿quién eres? El resultado estremeció incluso a los más escépticos. Al reproducir la cinta, se escuchó claramente una voz femenina que respondía: Berta. La singularidad del registro residía en que aquella voz parecía pronunciar mal la letra R, como si arrastrara el sonido con cierta dificultad. Desde entonces, la psicofonía de Berta ha sido uno de los documentos más citados cuando se habla del sanatorio. No fue la única grabación.
En diferentes sesiones realizadas a lo largo de los años, han aparecido voces que parecían lanzar advertencias: no entres dentro, no me molestes más, vete. Palabras cortas, directas, que parecían surgir de un lugar intermedio entre el silencio y el más allá. Los investigadores destacaban que esas frases no aparecían en todas las grabaciones, pero cuando lo hacían, tenían una claridad inquietante, difícil de atribuir al azar o a interferencias técnicas. Las experiencias sonoras se complementaron con fenómenos visuales. Diversos equipos lograron captar en fotografías figuras que no estaban presentes en el momento de la toma. Una de las más comentadas mostraba la silueta de una enfermera vestida de época, de pie en uno de los pasillos. En otra, aparecía el rostro difuso de un niño asomado a una ventana. Hubo también registros de animales, imágenes borrosas que parecían mostrar perros merodeando por el edificio, pese a que en ese momento no había ninguno. El investigador Rafael Reyes fue uno de los que más insistió en la autenticidad de estas pruebas. Aseguraba que, tras múltiples visitas al sanatorio, podía confirmar que allí ocurrían fenómenos difíciles de explicar. En una de sus sesiones, relató que volvió a escuchar el nombre Berta grabado en una cinta, y que en otra ocasión la voz le ordenó tajantemente: no me molestes más. Para él, no había duda de que el sanatorio estaba habitado por presencias que se manifestaban a través de las grabaciones. A medida que se multiplicaban las investigaciones, comenzaron a aparecer coincidencias inquietantes. No importaba quiénes fueran los visitantes, casi siempre los registros coincidían en dos elementos recurrentes. El primero era la presencia femenina blanca, que algunos identificaban con Berta Wilhelmi y otros con la última directora del sanatorio, Helen Bickman Alteroff. El segundo eran las voces de advertencia, como si lo que habitaba allí quisiera dejar claro que aquel no era un lugar para ser perturbado. Uno de los testimonios más desconcertantes lo ofreció Agustín Marañes, un hombre que había sido interno en el sanatorio durante su juventud. Al regresar décadas después, reconoció en las psicofonías y en las apariciones a figuras que él mismo había conocido en vida. Aseguró haber identificado la silueta de Helen Bickman, la directora que lo cuidó, y afirmó que había escuchado la voz de un sacerdote que solía recorrer los pasillos. Para Agustín, aquello era una confirmación de que las almas de quienes pasaron por el hospital aún seguían vinculadas al lugar. Las psicofonías del sacerdote también forman parte de los registros más extraños. En una ocasión, mientras un grupo de investigadores veía cómo se agotaban las baterías de sus equipos, una voz grabada susurró: «Tranquilo, que si vas a salir». El mensaje, lejos de asustar, fue interpretado como una advertencia tranquilizadora, como si aquella presencia quisiera acompañar a los visitantes en su marcha. La suma de todos estos fenómenos fue cimentando la reputación del sanatorio como un enclave paranormal de primera magnitud en España. No era solo la sugestión de excursionistas impresionables. Ahora existían grabaciones de audio y fotografías que parecían mostrar lo imposible. Y aunque los más escépticos insistían en que todo podía explicarse por errores técnicos, interferencias o ilusiones ópticas, quienes habían estado allí en la oscuridad afirmaban que la experiencia era demasiado intensa como para reducirla a simples casualidades. Los testimonios recogidos en las últimas décadas hablan de lo mismo: voces en la nada, figuras en las ventanas, siluetas blancas atravesando los pasillos, rostros que aparecen en las fotografías sin que nadie los hubiera visto en el momento de captarlas. Cada nueva visita al sanatorio parece añadir una pieza más al puzzle del misterio. El sanatorio de la Alfaguara ya no era solo un edificio abandonado con una historia altruista detrás. Se había convertido en un laboratorio del misterio, un lugar donde investigadores, curiosos y valientes buscaban respuestas a lo inexplicable. Y lo más inquietante es que, cuanto más se intentaba esclarecer lo que allí sucedía, más preguntas surgían, como si el sanatorio jugara a mantener viva su leyenda. Con la llegada de los primeros testimonios grabados,
el sanatorio de la Alfaguara dejó de ser un secreto compartido entre montañeros e investigadores aficionados. Pronto, la prensa local y nacional comenzó a hacerse eco de lo que sucedía en aquel edificio en ruinas. Los periódicos recogían titulares que hablaban de apariciones, de psicofonías imposibles y de un hospital abandonado donde la fundadora parecía seguir presente décadas después de su muerte. El caso ganó notoriedad especialmente en los años 90 y principios de los 2000, cuando el interés por lo paranormal alcanzó una gran popularidad en España. Programas de radio como Milenio 3, de Iker Jiménez, o espacios especializados en misterio, incluyeron al sanatorio de la Alfaguara en sus emisiones, presentándolo como uno de los enclaves más inquietantes del país. No tardó en ser bautizado popularmente como el Hospital de Berta, en alusión a la voz registrada en las psicofonías que aseguraba ser la mismísima fundadora del centro. Los titulares eran claros: la voz de Berta sigue sonando en la Alfaguara, fantasmas de médicos y enfermeras recorren el viejo sanatorio, el Hospital de los Susurros. La prensa no solo relataba los hechos, también alimentaba la leyenda, añadiendo dramatismo a cada detalle. Se hablaba de pasillos helados, de figuras captadas en fotografías y de mensajes inquietantes que parecían repetirse siempre con la misma intención: alejar a los intrusos. La cobertura mediática tuvo un doble efecto. Por un lado, atrajo a nuevos visitantes al lugar. Grupos de jóvenes, aficionados al misterio y equipos de investigación comenzaron a peregrinar hasta Alfacar para vivir en primera persona lo que hasta entonces habían leído en la prensa. Por otro, incrementó el temor y la fascinación de los vecinos de la zona, que veían cómo el antiguo hospital se transformaba en un símbolo de lo sobrenatural. La televisión también jugó un papel clave en la expansión de la leyenda. Documentales y reportajes mostraban imágenes de las ruinas, paredes desconchadas, techos hundidos, habitaciones cubiertas de maleza y ventanas vacías que parecían ojos oscuros observando al espectador. La estética del lugar, con su arquitectura decadente en medio de un entorno boscoso, resultaba perfecta para captar la atención del público. En varias ocasiones, las cámaras grabaron en directo experimentos en los que se intentaba obtener psicofonías. Aunque no siempre surgían resultados espectaculares, bastaba un crujido, un murmullo o una voz entrecortada para que la audiencia sintiera escalofríos. El sanatorio de la Alfaguara no solo era un escenario físico, era ya un fenómeno mediático que formaba parte de la cultura popular. El caso más sonado fue el de la psicofonía en la que una voz respondió Berta al ser preguntada por su nombre. Aquella grabación se repitió una y otra vez en programas de radio y televisión, convirtiéndose en la pieza central de la leyenda. Para muchos, no había duda, la fundadora del hospital seguía presente, vinculada para siempre a la obra que había creado. Otros, sin embargo, veían en ello un recurso fácil para alimentar el mito. Pero incluso los más escépticos tenían que reconocer que el eco de aquella voz era difícil de explicar. El sanatorio también comenzó a aparecer en listas y rankings elaborados por revistas y páginas web dedicadas al misterio. Se le citaba como uno de los lugares más encantados de España, junto al Cortijo Jurado en Málaga o el Preventorio de Aigües en Alicante. Esta clasificación no hizo sino aumentar su atractivo. El edificio se transformó en un destino de turismo oscuro, una parada obligada para quienes buscaban emociones fuertes. El impacto mediático también generó un debate sobre qué hacer con el edificio. Algunos defendían que debía rehabilitarse y conservarse como patrimonio histórico de Granada, un recordatorio de la obra altruista de doña Berta Wilhelmi. Otros, en cambio, veían en él un simple cascarón sin valor que solo atraía vandalismo y superstición. Pero la fuerza de la leyenda era tal que el edificio sobrevivió al abandono, protegido, en cierto modo, por su fama. De hecho, su nombre sigue apareciendo en publicaciones modernas. En 2021, cuando se realizaron labores de consolidación de sus muros para evitar derrumbes, varios periódicos recordaron no solo la importancia histórica del sanatorio,
sino también las historias de fantasmas que lo habían convertido en un mito. Una prueba más de que el lugar vive en una dualidad permanente: hospital y ruina, historia y misterio, memoria y leyenda. El papel de los medios fue decisivo para que el sanatorio de la Alfaguara dejara de ser solo una ruina perdida en la sierra y se convirtiera en uno de los grandes nombres del misterio en España. Y aunque los reportajes, artículos y programas han intentado explicar lo que ocurre allí, lo cierto es que cada nueva cobertura añade un matiz más a la leyenda, reforzando la idea de que en la Alfaguara no solo hay piedras viejas, sino un pasado que se niega a descansar. Si hay algo que distingue al sanatorio de la Alfaguara de otros enclaves encantados de España, es la naturaleza de sus testimonios. No se trata solo de voces anónimas, de curiosos o de visitantes en busca de emociones fuertes. A lo largo de los años, personas que tuvieron relación directa con el hospital en funcionamiento, o que lo conocieron de primera mano, han aportado relatos que dotan de una aura única y estremecedora a este lugar. Uno de los casos más célebres es el de Agustín Marañes, un hombre que pasó parte de su juventud como interno en el sanatorio cuando aún funcionaba. Décadas más tarde, regresó a las ruinas, acompañado de un grupo de investigadores, y lo que vivió entonces le dejó marcado. Al observar fotografías y escuchar algunas de las psicofonías obtenidas, Agustín afirmó reconocer figuras que él había conocido en vida. Entre ellas, la de Helen Bigman Alteroff, la directora del sanatorio y amiga personal de Berta Wilhelmi, quien mantuvo el hospital en pie hasta la Guerra Civil. Según sus palabras, la mujer de blanco que muchos excursionistas aseguran ver en los pasillos era, sin lugar a dudas, Helen, a quien recordaba con un trato cercano y afectuoso. Pero no fue la única figura que identificó. Agustín también habló de un sacerdote vestido de negro, al que reconoció como uno de los clérigos que acudían regularmente al hospital en sus tiempos de actividad. Lo inquietante es que esta aparición ha sido descrita también por otros testigos, incluidos grupos de investigadores que han recogido en psicofonías frases atribuidas a esta presencia. En una grabación, cuando las baterías de los aparatos estaban a punto de agotarse, una voz profunda se escuchó diciendo: «Tranquilo, que si vas a salir». Una frase que parecía más propia de alguien intentando transmitir calma que de un espíritu hostil. Este patrón se repite en muchos testimonios. El sanatorio no es visto únicamente como un lugar habitado por presencias amenazantes, sino también por figuras que parecen tener un vínculo con su historia real. La mujer de blanco, el cura de negro, los rostros de niños captados en fotografías. Todas estas manifestaciones coinciden con la memoria del sanatorio como espacio de enfermedad, cuidado y sufrimiento. Lo que se aparece allí no son entes indeterminados, sino ecos de quienes alguna vez caminaron entre sus muros. Las fotografías tomadas en las últimas décadas refuerzan esta idea. Varias instantáneas muestran figuras borrosas en las ventanas, mujeres con cofia, niños asomados, perros que parecen custodiar los alrededores. Lo inquietante es que estas imágenes han sido obtenidas por diferentes grupos, en distintos momentos, y aún así comparten elementos en común. Una especie de continuidad invisible, como si las ruinas conservaran grabada en sus paredes la memoria de quienes vivieron y murieron entre ellas. El testimonio de Agustín Marañes resultó especialmente impactante porque no provenía de un visitante impresionable, sino de alguien que había conocido el lugar en su esplendor. Para él, los fantasmas no eran leyenda, sino recuerdos encarnados en voces y figuras. Su experiencia dotó de una dimensión más íntima y personal a la leyenda del sanatorio. No eran solo almas atrapadas, eran personas con nombre y rostro, ligadas al edificio por la historia y por el sufrimiento compartido. No es el único relato estremecedor recogido en el lugar. Excursionistas han asegurado sentir manos invisibles que los empujaban al recorrer los pasillos. Otros hablan de un frío repentino, como si alguien se colocara a su lado en pleno verano. Varios coinciden en una sensación sofocante en el antiguo pabellón infantil, el que llevó el nombre del hijo de Berta.
Allí, algunos dicen haber escuchado el llanto de niños, un eco imposible en un edificio abandonado desde hace décadas. Uno de los registros más citados corresponde a una grabación en la que se escucha un susurro apenas audible que parece decir, «No me molestes más». Quienes lo escucharon en directo describieron la sensación como si alguien estuviera muy cerca, al oído, pidiendo desesperadamente que se detuvieran. La claridad del mensaje y su tono de súplica lo convierten en una de las psicofonías más perturbadoras recogidas en el sanatorio. Todos estos testimonios no hacen sino reforzar la idea de que el sanatorio de la Alfaguara no es solo un edificio encantado más, sino un lugar cargado de presencias reconocibles. A diferencia de otros enclaves donde los fenómenos parecen impersonales, aquí hay nombres, rostros y recuerdos que se repiten una y otra vez en boca de los testigos. Y eso es lo que lo hace especialmente inquietante, la sensación de que las personas que un día lo habitaron siguen allí, vinculadas para siempre al lugar. Hoy, quienes se acercan a sus ruinas lo hacen sabiendo que no entran en cualquier edificio abandonado, sino en un espacio donde la línea entre la memoria y el misterio es especialmente fina. Porque cada piedra, cada pasillo cubierto de maleza y cada ventana vacía parecen contener todavía la mirada de quienes nunca se marcharon. El sanatorio de la Alfaguara se alza hoy en día como un esqueleto de lo que fue, pero su presencia en el imaginario colectivo de Granada es más fuerte que nunca. Las ruinas de aquel edificio, levantado en 1923 por iniciativa de doña Berta Wilhelmi, han sobrevivido al paso del tiempo, a la guerra, al abandono y al vandalismo. Lo que no han perdido jamás es el aura de misterio que las rodea. En la actualidad, el sanatorio sigue siendo destino de excursionistas y curiosos que se adentran en la Sierra de la Alfaguara. Para muchos, se trata de una simple parada en medio de una ruta de senderismo. Para otros, es el lugar donde las leyendas cobran vida. Campistas que han pasado noches cerca del edificio afirman escuchar susurros, lamentos y hasta campanas invisibles. Algunos aseguran que las ruinas respiran de noche, como si las paredes expulsaran un aire helado cargado de historias no contadas. Los investigadores de lo paranormal continúan acudiendo al lugar. Nuevas generaciones de aficionados llevan consigo grabadoras digitales y cámaras térmicas, repitiendo los experimentos que décadas atrás registraron voces y figuras imposibles. Lo sorprendente es que, aún hoy, muchos aseguran captar psicofonías similares a las de antaño. Advertencias, susurros y en ocasiones, la palabra Berta, dicha con ese peculiar arrastre en la letra R que tanto ha marcado la leyenda del hospital. En la memoria popular, la figura de Berta Wilhelmi ha adquirido un carácter casi mítico. Por un lado, se la recuerda como lo que fue, una mujer adelantada a su tiempo, filántropa, feminista, preocupada por los más vulnerables y capaz de levantar un hospital moderno en una época en que la tuberculosis era un azote social. Por otro, su nombre está ligado irremediablemente a lo sobrenatural. En Granada, cuando se habla del Hospital de Berta, no se piensa únicamente en la benefactora, sino también en la voz que parece seguir pronunciando su nombre en la oscuridad de las ruinas. Esa dualidad hace del sanatorio un lugar único. No es solo un edificio maldito, ni únicamente un testimonio de la historia sanitaria de Granada, es ambas cosas a la vez. Un punto donde la memoria y la leyenda se entrelazan hasta el punto de ser inseparables. Quienes defienden su rehabilitación insisten en su valor arquitectónico e histórico. Quienes lo visitan en busca de misterio hablan de él como un portal abierto a lo inexplicable. La prensa moderna no ha dejado de ocuparse de sus ruinas. Cada cierto tiempo, reaparecen artículos que recuerdan la historia del sanatorio y repasan los fenómenos paranormales que allí se han registrado. En 2021 incluso se realizaron obras de consolidación en muros y estructuras, con el objetivo de evitar derrumbes y proteger lo que queda del edificio. La noticia fue recibida con entusiasmo por quienes desean conservarlo como patrimonio,
pero también con curiosidad por quienes se preguntan si las presencias que lo habitan aceptarían que alguien interviniera en su espacio. En el imaginario granadino, el sanatorio de la Alfaguara ocupa el mismo lugar que otras leyendas de la provincia, como la de Federico García Lorca en Alfacar o las historias de los palacios embrujados de la ciudad. Forma parte del repertorio de relatos que se cuentan en noches de invierno, en excursiones de juventud y en programas dedicados al misterio. Es un lugar donde la frontera entre lo real y lo irreal se difumina, y eso lo convierte en eterno. Muchos granadinos siguen evitando hablar demasiado de él. Otros, en cambio, lo mencionan con orgullo, como si su propia tierra custodiara uno de los enclaves más famosos de lo paranormal en España. Y los visitantes que llegan desde fuera lo buscan con el mismo interés con el que se acude a ver un monumento histórico, sabiendo que en esas ruinas encontrarán algo más que piedras derruidas, encontrarán un relato vivo. Lo cierto es que el sanatorio de la Alfaguara se ha consolidado como un mito moderno. Un mito donde lo histórico y lo paranormal conviven en armonía, alimentando una leyenda que no deja de crecer. Cada generación añade un nuevo relato, una sombra vista en los pasillos, una fotografía inquietante, una psicofonía que parece repetir el nombre de la fundadora. Y así, entre memoria y misterio, el hospital sigue en pie, como un centinela eterno de la sierra. Quizá esa sea la razón por la que su historia nunca se apaga, porque encarna, al mismo tiempo, lo mejor y lo más inquietante de la condición humana. La entrega de una mujer que quiso salvar vidas, y el eco oscuro de quienes aún parecen vagar por sus estancias. Hoy, quien se acerca al sanatorio sabe que pisa un suelo cargado de recuerdos. Y al cruzar sus ruinas, siente el peso invisible de un lugar que nunca se resignó a ser olvidado. Porque en Alfacar, entre los pinares de la Alfaguara, aún se escucha la voz de Berta susurrando desde la eternidad.